con los problemas de PHP que tenemos en nuestro cuaderno de código de programación. Estos problemas van a ser ya hechos, ya los tengo hechos, ya solo para poner el PHP. Como aquí podemos ver, el HTML ya está hecho. Lo de los botones, de aquí de input, text name, y esto ya va a ver cómo se acompleja con lo demás. Por ejemplo, aquí tenemos esta que sería la primera, donde podemos ver donde el PHP, obviamente siempre variables, cosas que ya sabemos, variables. Aquí no ponemos ninguno, vacío para poner después ya la cantidad que tenemos que usar. El if isEt viene a calcular que, perdón, nos ayuda en el código a decir que todo esto tiene que funcionar tal como está. Todo esto y cómo va a ser el código calcular. Después el function, que podemos ver aquí que ya terminó, que el function es como por así decirlo una función que nos va a añadir algo al código que nos ayuda. Y el else if, que es una cosa que nos ayuda a agregar algo al código, agregar algo al código y que podamos hacerlo bien. Y después ya solo vamos con esto del return, que nos dice que todo el código tiene que retornar para hacer la misma función. Así que ahora vamos a ver cómo se mira ya este primer ejercicio en funcionamiento. Siempre recordar que hay que borrar las carpetas aquí en el htdocs. Así que ahora vamos a buscar. Localhost Juan Romero. Así llamé a mi carpeta yo. Aquí podemos ver. Este primer problema es el 73. Obviamente vamos a guardar. Entonces ponemos aquí edad. Y podemos ver cómo nos sale que la etapa es un niño. Y si ponemos ya un número más abultado, por ejemplo los que dicen acá, una edad de 68, perdón, 68, anciano. Este problema es por así decirlo, son problemas que ya hemos hecho, o sea, son problemas que ya puedes tener la práctica tú de hacer, ya solo es agregarle cosas, agregarle muchas cosas más, y pues solo hay que hacer eso para terminar. Después vamos aquí con el siguiente código, el problema 97, PHP, lo mismo. El problema de style, txt, estos a gustos de quién, a gustos y colores de cada quien. El action para que nos salga la página. También podemos ver aquí los números y los botones de cada número. Este es el botón de calcular para los que no lo sepan. Y ahora, después aquí tenemos los de cada variable donde vamos a insertar nuestro código. Así que ahora ponemos control C. Y aquí podemos ver que es lo mismo o muy parecido al que teníamos anteriormente. Podemos ver el N1, el N2, que son las variables que vamos a tener en este código. Después vamos a tener el if isEt, que nos ayuda a calcular, por así decirlo, o es uno de los botones que nos ayuda en el código. El function, que ya lo decimos, es la función que nos ayuda a hacer el proceso del código. Y después tenemos aquí esto de mn2, mn3, mn2 igual a mn1. Son problemas que cada uno va a ir son problemas que son los mismos que podemos ver acá, solo que en si en else, este va a ser con if únicamente. Y vamos a poner aquí otra vez guardar y vamos a ver cómo funciona este código.
Este es el problema 97. Entonces ponemos número 2, perdón, y número 8. Y como pueden ver, nos sale que el mayor es el 8. Entonces, estos son problemas que ya tienen un grado de dificultad más elevado, la verdad. Pero poco a poco tú vas a ir viendo cómo se resuelven y cómo se hacen cada uno. Y son cosas que tú tienes que ir viendo y procesando acá al tiempo que se debe y al tiempo que tú puedas hacerlos. Ya en este propuesto también podemos ver lo mismo. Este propuesto es un poco más largo de lo normal. Por ejemplo, vamos a empezar con las variables. Aquí tenemos 6 variables. Estas 6 variables nos van a ayudar para el código en sí, para poder resolverlo y para poder hacerlo. Después tenemos el if iset, las entradas de cada código, el post, el txt que siempre se va a poner aquí en cada entrada de cada uno de los que son donde se requiera. Después aquí cerramos esto y entramos al proceso, donde podemos ver que aquí estamos controlando las primeras variables, el while, el if, el int, el while. Todas estas son etiquetas que a ti te van a ir enseñando cómo completar un código y cómo hacerlo. El while nos ayuda a añadir algo al código. El int, esto nos ayuda en las entradas de cada código para que pueda servir. Y aquí les dejo, y aquí podemos ver cómo todo esto hay que cerrarlo, porque si no cerramos algo, el código no va a funcionar. Siempre recordar cerrar todo, poner siempre bien las variables, no saltarse un número, no poner mal un número, porque son cosas que pueden salir mal a la vez y pueden dañar el código. Vamos a ver, este es el propuesto, este es el 74. Y podemos ver que aquí ponemos número 56 y nos da esto. El propuesto no sé si está muy bien que digamos, porque es un propuesto difícil de hacer, pero bueno, estos propuestos van a ir cambiando y van subiendo la dificultad cada vez que tú vas subiendo, y vamos a ver cómo se hará, cómo se hace y cómo se hará de mejor manera, ya que estos propuestos los puedes ir haciendo tú por tu propia parte, por tu propia mano, y también ir haciéndolos tú y poder ver cómo se hacen cada uno. Ahora vamos con el propuesto 100. Aquí ya tenemos este propuesto. Este propuesto lo que tiene de especial es que este propuesto es, mejor dicho, N, F, I, que son las variables, y nos van a ayudar obviamente para hacer el código, para poder hacerlo tuya por tu parte. Obviamente las variables son las partes más importantes de este código, ya que sin ellas no se podría hacer mucho y no podrías literalmente hacer nada del código. Obviamente siempre con la variable 0, ya que es una variable que no se va, que no tiene un valor, por así decirlo, que eso ya va a contar por su propia parte. Y después tenemos esto de f, que es factorial, que nos ayuda a factorizar o hacer toda la función del código. Y también tenemos esto, que son los for return. Pues como le estaba diciendo, esos problemas van a ir, sin eso no puedes hacer el código, no puedes hacer mayormente nada. Obviamente vas a tener que ir viendo tú los procesos de PHP, cómo se hace, cómo puede tener cada uno esto. Y el for, la etiqueta que nos ayuda a, por así decirlo, a que opere el código, a que se nos una el código con esto. Y el return, que lo habíamos dicho, que por así decirlo hace que retorne todo esto a la página y que pueda servir también.
Así que ahora vamos a ver, vamos a guardar el código como estaba hecho. Vamos aquí. Y aquí voy a explicarles algo, por eso puse este número que es, por así decirlo, una alta cantidad. Algunos se preguntaron por qué sale esto, lo de E más 38. Pues esto sale ya que este factorial es muy grande y el código sí lo reconoce, o sea, sí lo puede hacer, la computadora sí lo reconoce, pero como es un número tan grande que no, por así decirlo, no se puede poner específicamente el número exacto, pero por ejemplo, así será. Si ponemos, por ejemplo, el número 14, podrán ver que ahí está el factorial normal. Y pues así es, o sea, aquí con una cantidad pues relativamente baja, el código sí va a reconocer, la computadora sí va a reconocer esto, y después, y con un número por así decirlo alto, no, sí reconoce, pero no puede poner el número completamente exacto. Pero esos ya no son, por así decirlo, problemas del código ni nada así, son problemas que la computadora ya no puede resolver o no puede hacer por ella misma. Así que yo creo que esto no hay que profundizar mucho, pero solo para una explicación breve de qué se puede hacer cuando te salga eso. No es que el código esté malo, sino que el número es muy grande y no se va a poder, no se va a poder, por así decirlo, reconocer. Ahora vamos con el siguiente código, el propuesto 71, que es lo mismo casi que el propuesto 73, solo que un poco más corto. Lo mismo, las variables, lo más importante en los códigos de PHP, porque sin ellas no se podría hacer nada relativamente de un código. Después venimos con el post, las entradas de cada variable. Y ahora después vamos a, vamos a poner lo del txtn y txtb, que siempre van a ir en el input, en los botones de cada código del HTML. Después tenemos el function, las funciones, por así decirlo, de cada, del código, por así decirlo. Eh, esto, esto va a hacer que tú puedas hacer los propuestos y que esto, los functions y los return, podemos ver aquí que son dos porque son dos, por así decirlo, son dos problemas diferentes o dos formas diferentes de hacerlas. Pero al final siempre va a ser lo mismo. Aquí nos pide la base y altura. Y aquí nos pide también la base y altura de un cuadrado, de un área. Y aquí de perímetros. Entonces por eso miramos que son dos diferentes códigos porque son dos procesos diferentes y en esos dos procesos diferentes tenemos que hacerlo como se nos pide ahí. Vamos a ver cómo ya sería la página en funcionamiento. Ponemos base, altura, perímetro y supuestamente lo tendré que calcular. Aquí podemos ver que hay unos errores en el offline 6 y en el offline 7. Pues aquí básicamente podemos ver, pues a simple vista no se mira un error, pero ya cuando estés más avanzado en un código o puedas hacerlo mejor, ya te va a salir. Aunque yo creo que aquí puse mal esto. Vamos a recargar la página. O mejor vamos a salir y entrar otra vez. Ponemos y podemos ver que sí nos sale, pero son problemas ya poco más grandes y más difíciles de hacer. Son propuestos o problemas de PHP que son difíciles y muy difíciles de hacer, pero ya con la experiencia que tiene cada uno podemos completarlo y hacerlo bien. Y vamos a pasar al último problema, el problema 96, donde aquí es un problema muy corto. Es un problema muy corto donde podemos ver que, por ejemplo, el PHP
Pero en el PHP siempre tiene varias, por así decirlo, varias formas de hacerse o por así decirlo, cantidad de códigos o cantidad de etiquetas o cantidad de variables que tengan variar diferentes porque comparemos el problema número 74 el propuesto 74 con el problema 96, miramos una gran diferencia de variables y de proceso, ya que son códigos que van a ir subiendo su dificultad y van a ir cambiando como transcurre cada código. Después, entonces ahora vamos a ver cómo sería este código ya en funcionamiento. Perdón, aquí no, me confundí. Eh, problema 96. Problema 96, sí, 96. Entonces podemos poner vamos a poner el número 56 y el número 34. Y esto nos tendría que quedar en total. Entonces, como podemos ver, la mayoría de códigos nos salieron bien, algunos tuvimos unos fallos, pero son cosas que pueden pasar a lo largo, ya que o ya el que esté viendo detrás de la pantalla va a ir siendo diferente su capacidad de hacer esto. Y yo creo que con esto podemos finalizar hoy estos problemas. Gracias por ponerme atención, gracias por su tiempo, gracias por ver el video y hasta luego. Con los problemas de PHP que tenemos en nuestro cuaderno de código de programación. Estos problemas van a ser ya hechos, ya los tengo hechos, ya solo para poner el PHP. Como aquí podemos ver, el HTML ya está hecho. Lo de los botones de aquí de input, text name, y esto ya va a ver cómo se acompleja con lo demás. Por ejemplo, aquí tenemos esta que sería la primera, donde podemos ver donde el PHP, obviamente siempre variables, cosas que ya sabemos, variables, aquí no ponemos ninguno, vacío para poner después ya la cantidad que tenemos que usar. El if set calcular que, perdón, nos ayuda en el código a decir que todo esto tiene que funcionar tal como está. Todo esto y cómo va a ser el código calcular. Después el function que podemos ver aquí que ya terminó, que el function es como por así decirlo una función que nos va a añadir algo al código que nos ayuda, y el else que es una cosa que nos ayuda a agregar algo al código, agregar algo al código y que podamos hacerlo bien. Y después ya solo vamos con esto del return, que nos dice que todo el código tiene que retornar para hacer la misma función. Así que ahora vamos a ver cómo se mira ya este primer ejercicio en funcionamiento. Siempre recordar que hay que borrar las carpetas aquí en el htdocs, localhost, Juan Romero. Así llamé a mi carpeta yo. Aquí podemos ver. Este primer problema es el 73. Obviamente vamos a guardar. Entonces ponemos aquí edad y podemos ver cómo nos sale que la etapa es un niño. Y si ponemos ya un número más abultado, por ejemplo los que dicen acá, una edad de 68, perdón, 68, anciano. So, este problema por así decirlo, son problemas que ya hemos hecho, o sea, son problemas que ya puedes tener la práctica tú de hacer, ya solo es agregarle cosas, agregarle muchas cosas más, y pues solo hay que hacer eso para terminar. Después vamos aquí con el siguiente código, el problema 97, PHP, lo mismo, el problema style, txt, estos a gustos de quién.
sea, gustos y colores de cada quien. El action para que nos salga la página. También podemos ver aquí los números y los botones de cada número. Este es el botón de calcular para los que no lo sepan. Y ahora, después aquí tenemos los de cada variable donde vamos a insertar nuestro código. Así que ahora ponemos control C. Y aquí podemos ver que es lo mismo o muy parecido al que teníamos anteriormente. Podemos ver el N1, el N2, que son las variables que vamos a tener en este código. Después vamos a tener el if iset, que nos ayuda a calcular, por así decirlo, o es uno de los botones que nos ayuda en el código. El function, que ya lo decimos, es la función que nos ayuda a hacer el proceso del código. Y después tenemos aquí esto de mn2, mn3, mn2 igual a mn1. Son problemas que cada uno va a ir resolviendo. Son problemas que son los mismos que podemos ver acá, solo que en si en else, este va a ser con if únicamente. Y vamos a poner aquí otra vez guardar y vamos a ver cómo funciona este código. Ese es el problema 97. Entonces ponemos número 2, perdón, y número 8. Y como pueden ver nos sale que el mayor es el 8. Entonces, estos son problemas que ya tienen un grado de dificultad más elevado, la verdad. Pero poco a poco tú vas a ir viendo cómo se resuelven y cómo se hacen cada uno. Y son cosas que tú tienes que ir viendo y procesando acá al tiempo que se debe y al tiempo que tú puedas hacerlos. Ya en este propuesto también podemos ver lo mismo. Este propuesto es un poco más largo de lo normal. Por ejemplo, vamos a empezar con las variables. Aquí tenemos 6 variables. Estas 6 variables nos van a ayudar para el código en sí, para poder resolverlo y para poder hacerlo. Después tenemos el if iset, las entradas de cada código, el post, el txt que siempre se va a poner aquí en cada entrada de cada uno de los que son donde se requiera. Después aquí cerramos esto y entramos al proceso, donde podemos ver que aquí estamos controlando las primeras variables, el while, el if, el int, el while. Todas estas son etiquetas que a ti te van a ir enseñando cómo completar un código y cómo hacerlo. El while nos ayuda a añadir algo al código. El int, esto nos ayuda en las entradas de cada código para que puedan servir. Y aquí les dejo, y aquí podemos ver cómo todo esto hay que cerrarlo, porque si no cerramos algo el código no va a funcionar. Siempre recordar cerrar todo, poner siempre bien las variables, no saltarse un número, no poner mal un número, porque son cosas que pueden salir mal a la vez y pueden dañar el código. Vamos a ver, este es el propuesto, este es el 74. Y podemos ver que aquí ponemos número 56 y nos da esto. El propuesto no sé si está muy bien que digamos, porque es un propuesto difícil de hacer, pero bueno, estos propuestos van a ir cambiando y van subiendo la dificultad cada vez que tú vas subiendo. Y vamos a ver cómo se hará, cómo se hace y cómo se hará de mejor manera, ya que estos propuestos los puedes ir haciendo tú por tu propia parte, por tu propia mano, y también ir haciéndolos tú y poder ver cómo se hacen cada uno. Ahora vamos con el propuesto 100. Aquí ya tenemos este propuesto. Este propuesto lo que tiene de especial es que este propuesto es, mejor dicho,
mejor dicho N, F, I, que son las variables, y nos van a ayudar obviamente para hacer el código, para poder hacerlo tuya por tu parte. Obviamente las variables son las partes más importantes de este código, ya que sin ellas no se podría hacer mucho y no podrías literalmente hacer nada del código. Obviamente siempre con la variable 0, ya que es una variable que no, que no se va, que no tiene un valor, por así decirlo, que eso ya va a contar por su propia parte. Y después tenemos esto de f, que es factorial, que nos ayuda a factorizar o hacer toda la función del código. Y también tenemos esto, que son los for return. Pues como le estaba diciendo, esos problemas van a ir, sin eso no puedes hacer el código, no puedes hacer mayormente nada. Obviamente vas a tener que ir viendo los procesos de PHP, cómo se hace, cómo puede tener cada uno esto. Y el for, la etiqueta que nos ayuda a, por así decirlo, a que opere el código, a que se nos una el código con esto. Y el return, que lo habíamos dicho, que por así decirlo hace que retorne todo esto a la página y que pueda servir también. Así que ahora vamos a ver, vamos a guardar el código como estaba hecho. Vamos aquí. Y aquí voy a explicarles algo, por eso puse este número, que es, por así decirlo, una alta cantidad. Algunos se preguntarán por qué sale esto, lo de E más 38. Pues esto sale ya que este factorial es muy grande y el código sí lo reconoce, o sea, sí lo puede hacer, la computadora sí lo reconoce, pero como es un número tan grande que no, por así decirlo, no se puede poner específicamente el número exacto, pero por ejemplo, así será. Si ponemos, por ejemplo, el número 14, podrán ver que ahí está el factorial normal. Y pues así es, o sea, aquí con una cantidad pues relativamente baja, el código sí va a reconocer, la computadora sí va a reconocer esto, y después, y con un número por así decirlo alto, no, sí reconoce, pero no puede poner el número completamente exacto. Pero esos ya no son, por así decirlo, problemas del código ni nada así, son problemas que la computadora ya no puede resolver o no puede hacer por ella misma. Así que yo creo que esto no hay que profundizar mucho, pero solo para una explicación breve de qué se puede hacer cuando te salga eso. No es que el código esté malo, sino que el número es muy grande y no se va a poder, no se va a poder, por así decirlo, reconocer. Ahora vamos con el siguiente código, el propuesto 71, que es lo mismo casi que el propuesto 73, solo que un poco más corto. Lo mismo, las variables, lo más importante en los códigos de PHP, porque sin ellas no se podría hacer nada relativamente de un código. Después venimos con el post, las entradas de cada variable. Y ahora después vamos a, vamos a poner lo del txtn y txtb, que siempre van a ir en el input, en los botones de cada código del HTML. Después tenemos el function, las funciones, por así decirlo, de cada, del código, por así decirlo. Eh, esto, esto va a hacer que tú puedas hacer los propuestos y que los functions y los return, podemos ver aquí que son dos, porque son dos, por así decirlo, son dos problemas diferentes o dos formas diferentes de hacerlas, pero al final siempre va a ser lo mismo. Aquí nos pide la base y altura, y aquí nos pide también la base y altura de un cuadrado, de un área, y aquí de perímetros. Entonces por eso miramos que son dos diferentes códigos, porque son dos procesos diferentes, y en esos dos procesos diferentes
tenemos que hacerlo como se nos pide ahí. Vamos a ver cómo ya sería la página en funcionamiento. Ponemos base, altura, perímetro y supuestamente lo tendré que calcular. Aquí podemos ver que hay unos errores en el offline 6 y en el offline 7. Pues aquí básicamente podemos ver, pues a simple vista no se mira un error, pero ya cuando estés más avanzado en un código o puedas hacerlo mejor, ya te va a salir. Aunque yo creo que aquí puse mal esto. Vamos a recargar la página. O mejor vamos a salir y entrar otra vez. Ponemos y podemos ver que sí nos sale, pero son problemas ya poco más grandes y más difíciles de hacer. Son propuestos o problemas de PHP que son difíciles y muy difíciles de hacer, pero ya con la experiencia que tiene cada uno podemos completarlo y hacerlo bien. Y vamos a pasar al último problema, el problema 96, donde aquí es un problema muy corto. Es un problema muy corto donde podemos ver que, por ejemplo, el PHP, el PHP siempre tiene varias, por así decirlo, varias formas de hacerse o por así decirlo, cantidad de códigos o cantidad de etiquetas o cantidad de variables que tengan variar diferentes, porque comparemos el problema número 74 el propuesto 74 con el problema 96. Miramos una gran diferencia de variables y de proceso, ya que son códigos que van a ir subiendo su dificultad y van a ir cambiando como transcurre cada código. Entonces ahora vamos a ver cómo sería este código ya en funcionamiento. Perdón, aquí no, me confundí. Problema 96. Problema 96, sí, 96. Entonces podemos poner vamos a poner el número 56 y el número 34. Y esto nos tendría que dar en total. Entonces, como podemos ver, la mayoría de códigos nos salieron bien, algunos tuvimos unos fallos, pero son cosas que pueden pasar a lo largo, ya que o ya el que esté viendo detrás de la pantalla va a ir siendo diferente su capacidad de hacer esto. Y yo creo que con esto podemos finalizar hoy estos problemas. Gracias por ponerme atención, gracias por su tiempo, gracias por ver el video y hasta luego.